Hola chicas y chicos, compañeros y compañeras de quinto semestre, bienvenidos a una clase más de Introducción a la Problemática Social. El día de hoy vamos a continuar con lo que vimos la clase pasada, pero antes les menciono rápido dos cosas. Una, voy a ir subiendo, ya lo habíamos platicado fuera de cámaras, pero lo digo ahorita rápido para que quede grabado. Las clases de YouTube que ya están en el canal de YouTube, ¿no? Bueno, estoy subiendo ahorita una, pero bueno, ya aquí están las listas. La de ustedes es EJ Quinto 2022, enero junio quinto 2022. Los videos de las clases anteriores ahí lo pueden ver. Voy a pasar los links a Classroom. Va a aparecer así, pero en azulito. Esta es la vista de edición mía. Ustedes no lo ven así, pero lo verán. Y para el examen primer parcial también les voy a poner las fechas y los rubros que debe de haber ahí. ¿De acuerdo? Para el día lunes. O a ver, déjenme editar esta. ¿Qué fecha le puse? Sí, para el lunes 7. Les pido que lean este artículo que está aquí abajo. Dice el ensayo, algunos elementos para la reflexión. Que desarrollen esto, primero que piensen y respondan en su mente estas preguntas, luego lean este artículo y tras la lectura en un procesador de textos contesten las siguientes preguntas, ¿no? Lo guardan en un PDF y lo entregan por medio de Classroom. No está pesado, es bastante sencillo y creo que les va a servir bastante, sobre todo porque es la primera vez que nosotros estamos trabajando. Entonces, son 15 hojas, está facilito, pero explica muy bien de qué se trata realmente un ensayo, cómo lo pueden articular, ¿no? De manera muy breve. Y esto les va a servir para futuros trabajos, para otras entregas, no solo de mi materia, sino de otros, ¿no? Entonces, les encargo ahí esa tarea para la siguiente semana, por favor. ¿Va? Sí, profe. De acuerdo. Retomamos las clases del primer parcial. Modifiqué hoy un poquito. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí. Modifiqué un poco esta, ¿no? Como les había dicho que le iba a ir agregando cosas. Vamos a iniciar viendo el Estado el día de hoy, ¿no? Para ver esto como antecedentes de nuestra sociedad y de las problemáticas que la sociedad tiene. Mi pregunta el día de hoy es, compañeros, compañeras, para ustedes, ¿qué es el Estado? ¿Quién quiere participar? O yo escojo al azar a quién preguntarle. Híjole, qué triste. A ver, veamos, al azar. Ay, Misael. Misael, perfecto, adelante. Sí, profe. ¿Podría ser una organización, no sé, un conjunto de varias instituciones? Ok, bien, me parece bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, una comunidad social. Ok, una comunidad. Ok, ¿alguien más? Organización política. Una organización política. Ok, ¿alguien más? Un territorio. Un territorio puede ser. ¿Alguien más? Es donde una persona lidera a los habitantes. Una persona lidera a los habitantes. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Una forma de organizar. Ok, una forma de organización. Bien. Todo lo que ustedes dijeron forma parte del Estado, ¿no? Está contenido al interior de, vamos a profundizar un poquito en él. Pero gracias por participar. Muy bien, o sea, definitivamente son elementos del Estado. Para eso veremos o les presento las ideas principales de un artículo de Antonio Guerrero Torres en la revista Laberinto, Laberinto 2, del año, es el número 2000, El origen del Estado. El autor nos señala que cuando nos referimos a Estado, hablamos de una serie de estructuras diversas que guardan entre ellas relaciones, nexos en común y que pueden articularse y juntarse para resolver un problema dentro de la complejidad social. Luego entonces sí,
es una organización, sí es una estructura, sí hay una relación y sobre todo hay estructuras diferentes, pero que están cohabitando, podríamos decir, un territorio, un espacio como tal, ¿no? Aquí lo importante, más allá de la noción de Estado que todos tenemos, es entender que un Estado tiene elementos infraestructurales, ¿no? Elementos estructurales y superestructurales, ¿no? Ay, no pude, superestructurales. Y muchas veces no, esto lo hemos escuchado, no es la estructura, es la infraestructura, es la superestructura. En términos del Estado, cuando hablamos de infraestructura, nos referimos a la economía y al modo de producción. Cuando hablamos de la estructura, nos referimos a la política o a la organización político-administrativa. Y cuando hablamos de superestructurales, hablamos de una ideología y una cultura. Muchas personas pueden llegar a pensar que la ideología y la cultura es lo que determina lo demás, ¿no? O sea, que la superestructura es lo más importante. Como por ejemplo, en la ideología está qué nos identifica como mexicanos, qué nos identifica como México, como nuestros valores, nuestros principios, con qué cosas estamos a favor y con qué cosas estamos en contra, ¿no? ¿Qué vemos como deseable para la sociedad y qué vemos como indeseable para la sociedad? Y esto, chicos, no es realmente lo que está manteniendo al Estado, ¿no? Estas son características del Estado, pero lo que sostiene al Estado es la infraestructura. Al igual que un edificio o una casa, ¿no? Que suele ser la alegoría más usada para describir esto. Para los que sepan o no sepan, ¿no? De casas más o menos saben que llevan unos cimientos, ¿cierto o falso? Cierto. Sí. Muy bien. Si tu cimiento no es estable, no es firme, no está compacto, por eso a veces hay que compactar la tierra, por eso a veces se meten unos pilotes bien grandes, o sea, por eso se hace mucho trabajo, ¿no? Cuando se hace un edificio, le rascan un hoyo gigante, ¿no? O sea, todo eso es compactar la tierra y hacer los cimientos. Si el cimiento o la base, la infraestructura, no es estable, no importa qué le pongas encima, se va a caer, ¿no? Hay una cita bíblica que dice que quien no edifica sobre la roca, cuando venga la vendaval, se va a llevar su casa, ¿no? Reflexionando. Pasa lo mismo acá. ¿Y cuál es nuestra infraestructura en el Estado? Nuestra economía y nuestro modo de producción. Y yo creo que aquí vale la pena hacer un brinco hasta acá, ¿no? Modos y medios de producción. ¿Les parece bien? Ahorita nos regresamos a esto. Estamos viendo la infraestructura, ¿no? La economía y el modo de producción. Estamos ahí. ¿Qué saben de modos de producción, chicos? Ustedes ya lo han visto, ¿no? Chicos y chicas. Los procesos para crear algo. Los procesos para crear algo, ok. ¿Alguien más? Toda la Puede actividad ser. económica. Es la organización, pues, económica del... Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Así como dijo la compañera, Pues, una organización. A ver, perdón, es que Este, se interrumpen mucho. Misael primero y luego Dulce, ¿va? ok, como dijo la compañera, puede ser una organización para la distribución de ciertos bienes. Ok, muy bien. ¿Dulce? igual iba a decir lo mismo, la organización económica para producir bienes y servicios. Ok, se acerca un poquito más. Bien. Por crear materias primas. Ok, forma parte de... ¿Alguna vez vieron la película de Volver al Futuro? Sí. Ok, ¿todos? ¿La mayoría? No. No. Sí. No, tienen que verla, es un super clásico. Recomendación extra clase, vean Volver al Futuro. Bueno, para los que sí lo hayan visto, no se voy a quemar esto.
Vamos a tomar nuestro DeLorean del tiempo, ¿no? Les presumo. Y vamos a viajar hasta el inicio de la sociedad como tal. ¿Cuál es la primera sociedad que existió como en la especie humana? La de los monos, ¿no? Los monos no son humanos. O bueno, ¿Los la Homo de la sapiens? prehispánica donde eran, A ver, otra vez, Esmeralda, ¿la cuál? pues la de la era prehispánica, ¿no? Donde ya sí. En la era prehispánica, Europa ya estaba desarrollada, ¿no? O sea, sí le entiendo, pero hay aguas con el concepto. ¿Alguien más había comentado algo, no? Y si no, pues comente, por favor. No fueron bueno, no sé bien la etapa, ¿cómo se llama? Pero fue donde, cuando se les denominaba, nómadas, ¿no? Creo, quiero Sí, pensar. los Homo sapiens, los nómadas. Sí, la época primitiva, ¿no? La prehistoria. Es como la primera sociedad que nosotros tenemos. Y vamos a viajar a ese tiempo, ¿no? Antes de que les dé la definición de arriba, vamos a entrarnos en la lámina de abajo. Nosotros hemos experimentado 5 modos de producción. La comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el comunismo. Y luego entonces, un modo de producción se refiere a la organización al interior de una comunidad o de una sociedad, por medio de la cual se generan recursos y o productos para la supervivencia y el mantenimiento de ese grupo. Un modo de producción es, como su nombre lo dice, cómo vamos a generar recursos para sobrevivir, para que nuestra sociedad, nuestra comunidad sobreviva. No me acuerdo si lo dije en esta clase, pero lo voy a decir muy rápido. Damos por sentado hoy en día casi todo, ¿no? O sea, si ustedes quisieran una chamarra, pues hay muchas tiendas a las que pueden ir y comprar una chamarra, ¿no? Si es que tuvieran frío y si es que tenemos dinero. Si tienen hambre, estoy seguro de que hay una tiendita muy cerca de su casa en la que pueden comprar un pan o a lo mejor jamón y queso, perdón, jamón y queso para unas quesadillas, ¿no? O sea, está muy cerca, o a lo mejor hay un Oxxo, ¿no? O hay una tienda 3B, o hay un 7-Eleven, aunque creo que esos casi no hay aquí, pero bueno. Si cualquier externalidad que amenace su supervivencia está básicamente satisfecha. Por eso no se despiertan la mayoría de las personas todos los días pensando en hoy sobreviviré, ¿no? Hoy haremos esto, hoy habrá aquello, ¿no? ¿Iré a Walmart y acaso habrá leche? O sea, no hacemos esas preguntas porque damos por sentado que lo hay o que lo va a haber. No siempre fue así, ¿no? En la historia de la humanidad, pues sacaba mi carrito para viajar en el tiempo. En la historia de la humanidad hubo una época en la que éramos muy similar a cualquier especie, a cualquier otra especie animal, ¿no? Diario teníamos que cazar o diario teníamos que recolectar comida. Éramos depredados por otras especies, ¿no? O sea, teníamos que huir de los leones o de otros, ¿cómo se llaman esos animales? Depredadores, ¿no? Que ponen en riesgo nuestra vida. Porque véanse ustedes mismos, eh, y analícense y piensen lo siguiente. A ver, vean sus dientes, ¿no? ¿Creen que con estos dientes podemos arrancar pedazos de carne así de un animal o llegar a la yugular y desangrarlo con los dientes que tenemos? ¿Creen que sería posible? No. No. Ok, yo digo que a lo mejor un ratón, una rata, un conejo, sí, ¿no? Un pez. Ahora, ¿somos tan veloces como estos animales que acabo de mencionar como para cazarlos con suma facilidad con nuestro cuerpo? No. El conejo sí. No,
a lo mejor podremos atrapar algo, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, sí está complicado. O sea, yo sé que todos los días hay gente que atrapa conejos, que atrapa gallinas, pero si yo lo intento, hijo, estoy seguro que me va a costar un buen de trabajo, ¿no? Ni pensar un gato o un perro. Ok, ahora, véanse sus garras, ¿no? Que no tenemos. O sea, pero vean sus uñas, las de los pies, las de las manos. ¿Creen que estas uñas pueden destazar carne como tal? ¿Cortarla? No. No, es muy complicado, ¿no? No sé si alguna vez han visto a alguien que se pelee, que sea un arañazo. Y sí, lo cortas, pero es más fácil que te botes la uña que realmente le hagas una herida muy, ¿cómo decirlo? Muy intensa, mucho peligro, ¿no? Entonces tampoco tenemos eso, ¿no? Y luego, véanos, o sea, vean nuestra complexión, la fuerza que tenemos. ¿Creen que tenemos la fuerza como para agarrarnos a golpes con un canguro, con un gorila o algo similar? No. No, tampoco, ¿no? O sea, naturalmente hablando, con el cuerpo que tenemos, la verdad es que estamos muy lejos de estar en la cima, ¿no? ¿En esta clase es donde alguien tiene un gatito o era en otra clase? Sí, yo tengo uno. Ok, ¿alguna vez la ha arañado? Un buen de veces. ¿Y acaso no le sorprende la facilidad con la que el gato nos es capaz de arañar y nosotros ni reaccionamos? Ah, para los que tengan gatos seguramente esto les ha pasado, es muy común. Imagínense que esto te lo haga un tigre, un puma, un león. O sea, no somos nada contra ellos, ¿no? ¿Qué creen? Y esta pregunta está muy buena. Esta clase es muy importante. Espero que estén tomando nota. En el examen viene lo que está en la lámina y dos, tres cosas que voy a puntualizar. No viene toda esta historia, pero creo que es muy bueno que tomen apuntes de esta historia. ¿Qué creen, chicos, que nos hace diferentes al resto de animales y que nos llevó a la civilización que tenemos hoy en día y que nosotros estamos en condiciones normales en la cima de la cadena alimenticia? Creo que en el video en el que nos había dejado de tarea de ver los videos, nos explicaban que nosotros teníamos la conciencia, que fue lo que nos hizo como evolucionar a comparación de los animales. Medianamente sí, puede ser, pero hay algo más. También puede ser la capacidad de podernos desarrollar en comunidades o en grupos y en esos mismos grupos poder realizar diferentes actividades separadas y pues ayudar en el bien del grupo. Muy bien, Brian. O sea, ambas, o sea, Brian y su compañera, muy bien. Son características que nosotros, los seres humanos, hacemos mejor que los animales, pero hay animales que hacen estas características. Hay animales que son muy conscientes y hay animales que se asocian para sobrevivir, como las hormigas, por ejemplo. Entonces sí, son características que nosotros hacemos muy bien, pero no es la característica principal que nos diferencia. ¿Cuál será? Piensa. ¿El raciocinio? No, Citlali, La de hablar. la de hablar. A ver, ¿cómo? Pues el poder comunicarnos. El perico también habla. ¿Esmeralda qué dijo, perdón? No, digo que el perico también habla. El perico no habla. El perico, Digo, el cotorro. el perico ¿O o cómo el se llama? cotorro imita El sonidos. cotorro, ¿no? Pero, Citlali, premio, sí. El lenguaje. El lenguaje es lo que nos va a llevar a la punta de donde estamos ahorita. ¿Por qué? El lenguaje, como nosotros lo construimos, nos permitió traspasar información de una generación a otra y de una persona a otra y de una comunidad a otra tan precisamente que somos capaces de lograr mejores asociaciones, fuimos capaces de inventar técnicas de caza, de cultivo, de recolección, de generar herramientas, utensilios y de ir mejorándolas día con día. Un ejemplo muy clásico de esto, ¿a quién de ustedes les gusta cocinar?
¿A nadie le A gusta mí. cocinar? ¿A quién dijo yo? No, no vi, perdón. Sharon. Ah, Sharon. Muy bien. ¿Alguna vez has seguido una receta, compañera, que haya bajado de internet o de un libro o algo así? Sí. De esas recetas, que seguramente son varias, ¿cuál es la que más le ha gustado? Mm, la de los postres. ¿Como cuál, por ejemplo? Mm, pues bueno, por ejemplo, como más básico, la carlota de limón. Ah, muy bien. Sería tan amable, compañera, de manera muy sencilla, puesto que yo no soy muy hábil en la cocina, que me dijera cómo se hace la carlota de limón, así breve y rápido. Con, bueno, queso media crema, leche condensada, galletas Marías y el zumo de limón. ¿Y cómo será Todo, el procedimiento? bate lo que es el zumo de limón, la lechera, el queso crema y ese batido lo esparce acomodado en una charola o en algún recipiente de vidrio, ya acomodadas las galletas Marías y ya nada más le vacía lo que es el batido hasta formar como capas, ya sea de una o dos capas, y se mete lo que es al congelador por 2 horas o una, y ya sería eso. Perfecto, muchas gracias, compañera. La verdad se me antojó. Ahora, le pregunto al resto de la clase, como con la información que Sharon tan amablemente nos proporcionó, ¿se creen capaces de hacer una carlota de limón? Sí, No, Bueno, Sí, Ok, sí, no, López dice, no, pues yo la verdad la cocina no, está bien, a mí sí me gusta más o menos cocinar, no me sé muchas recetas, pero hay otras cosas que no me gustan, ¿no? Entonces cada uno sabe sus limitaciones. Pero la respuesta más básica sería, o bueno, podríamos decirlo, al menos lo podemos visualizar, lo podemos intentar. ¿Por qué? Por el lenguaje. Porque sabemos que es una galleta María, que es queso media crema, que es la lechera, que es el zumo de limón, ¿no? Yo hubiera dicho jugo de limón, pero bueno, zumo de limón, que es batir, que es congelador. O sea, lo sabemos, lo tenemos, es nuestra cotidianidad. Entonces, Sharon podría estar en China y yo estoy en México y le estoy entendiendo perfectamente cómo hacerlo. Y hace mucho tiempo, hace 100, 200 años, 300, no sé cuándo se inventó la Carlota de limón, alguien la inventó y dijo, ah, y voy a escribir la receta. Y desde entonces esa receta ha pasado de mano en mano, en mano en mano, hasta que llegó a Sharon y luego Sharon nos la pasó a nosotros. Claro, obviamente alguien más ya la sabía, ¿no? Pero bueno, Sharon nos la pasó a nosotros. ¿Por qué? Por el lenguaje. El lenguaje es lo que nos hace diferentes. Otro ejemplo, a ver, ¿quién quiere formar parte del ejemplo? yo. Odalis y Citlali. A ver, déjenme ver. Muy bien. Odalis primero. Yo voy a hacer una serie de ruidos y usted me va a decir como que qué entendió, ¿de acuerdo? Sí. No se rían, en serio. Va. Un perro. Pero ¿qué mensaje transmití? ¿Qué entendió? Ladrido. ¿Pero qué quería decir con esos ladridos? Que estaba enojado, molesto. Ok, muy bien. Ahora va el turno de Citlali. ¿Lista, Citlali? sí. La misma dinámica. Va. ¿Qué transmití, Citlali? Mm, es que no se escucha como cuando ronronea un gato y como un perro también, pero en realidad no le estoy entendiendo porque pues no, bueno, Exacto. no logro. O Ay, sea, perdón. no, está muy bien, perdón que le interrumpa, discúlpame. Pero exactamente se trata de eso, ¿no? Yo ladré y lo que yo quería decir es, no he comido y tengo mucha hambre, ¿no? Pero estoy seguro que Odalis estaba muy lejos de entenderme y todos los demás también, ¿no?
Y cuando me intenté maullar, que ya vi que no me salió muy bien, era como tengo frío y quiero una cobija, ¿no? Pero obviamente, pues como aullidos y ladridos no me van a entender jamás. ¿Qué hacen los animales? Los animales se comunican. Los animales dicen, "Rrr", o sea, como no te acerques porque no te conozco, pero no le dicen, oye, no te acerques porque no te conozco. Ladran instintivamente para marcar un territorio. Los gatos maullan instintivamente para hacer medio saber alguna necesidad o demanda. Pero no te pueden decir, oye, humano, no me gustan las whiskas, dame pa'l gato, ¿no? O, oye, humano, no me gusta pedigrí, dame pa'l perro, ¿no? La marca. No lo van a hacer. Y si lo hacen, corran porque es un nahual, ¿no? Entonces, obviamente no lo van a hacer. Y por eso la comunicación entre especies animales, aunque existe, es extremadamente limitada. Un perico no le puede pasar la información en un libro, en una novela, en un relato oral, en una película, en un cuento, ¿no? En una imagen, a otro perico y le dice, mira, no te comas las semillas café, solo cómete las verdes. O sea, no le puede pasar esa información, ¿no? Es cierto que en la crianza algunos, sobre todo las especies más salvajes, les enseñan rutas migratorias, zonas de caza, estilo de caza, pero es a través de la observación, a través de la experiencia. No se las pueden comunicar como lo hacemos nosotros. Y esta teoría del lenguaje está contenida en muchos escritos, pero hay un libro, denme un segundo, aquí sigo. Es un libro con el que no concuerdo en algunas cosas, pero es un buen libro, ¿no? Se llama De animales a dioses. El autor es Yuval Noah Harari, ¿no? No se ve ahí, ¿ve? Bueno, es que tiene aquí esta. Vale. Sí. De animales a dioses, ¿no? Y es un libro que dice, hace 100.000 años, al menos 6 especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra, Homo sapiens. ¿Cómo logró nuestra especie imponerse a la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? Todas estas y más preguntas pueden ser respondidas a través de este libro, que es un muy buen trabajo. Concuerdo, repito, no concuerdo con algunas cuestiones que se mencionan aquí, porque a veces son muy subjetivas, es decir, no hay vestigios suficientes para afirmar que algo es tan exacto como él plantea en algunas cosas, pero él lo deja claro y él señala que son como las hipótesis más válidas, y eso sí es cierto, ¿no? Entonces, en ese libro, una de las críticas que señala de la evolución es el lenguaje, esto que yo les estoy compartiendo, esta capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos. Porque, ¿alguna vez alguien ha hecho algo romántico por su pareja? ¿Que haya necesitado un cómplice o algo así? Sí, ¿Nos quiere platicar, Citlali? ¿Se puede? sí, ya va a tener como un año apenas. Fue su cumpleaños y pues le mandé eso. Como no se lo pude ir a dejar yo, pues se lo mandé con una amiga y pues ya se lo fue a dejar hasta su casa. Ok, muy bien. Para poder hacer eso, usted tuvo que ser, obviamente lo hacemos inconscientemente, ¿no? Pero usted tuvo que ser muy específica y le dijo, mira, le vas a ir a dejar este regalo a mi novio, no el tuyo, ¿no, amiga? Por si las dudas. Y le vas a decir que es de mi parte, no de la tuya, ¿no? No es cierto, estoy bromeando. Pero bueno, le debió haber dicho con mucha claridad dónde vivía, qué le iba a llevar, a qué hora, ¿no? Para que ella lo pudiera encontrar. ¿Cierto o falso? Sí, Eso solo lo logra el lenguaje. Entonces, nuestro primer modo de producción, la comunidad primitiva, que está aquí abajo, no me he ido de la clase, o sea, todo esto forma parte de la clase. Desarrollaron este lenguaje. ¿Cómo lo desarrollaron? Ahí sí no soy especialista, ¿no? O sea, ahí sí necesitarían irse con un lingüista. Yo solo sé que en algún punto se desarrolló y les permitió decir, por allá hay tigres, por allá hay manzanas, aquí hay una cueva, así se hace el fuego, así se hace un arco, así se hace una lanza, ¿no? Y con eso podemos evolucionar como, bueno, evolucionar no, avanzar y desarrollarnos como lo hemos hecho. Porque hay ciertas especies de simios, de primates,
que son capaces de hacer instrumentos o hacer, no son herramientas, instrumentos. No solo de primates, de otras especies también, que pueden llegar a usar ramitas como los pájaros para sacar gusanos del árbol, las águilas que pueden utilizar rocas para romper el caparazón de algunas tortugas. O sea, no es que sean, ¿cómo decirlo?, bobos o tontos, es que no tienen un lenguaje que les permita desarrollarse más. Es decir, cada vez que nace un águila es desde cero, no le puedes pasar información. No es así al ser humano. El ser humano desde la escuela le enseñamos los colores, qué es derecha, qué es arriba, qué es abajo, qué es el norte, qué es un policía, qué es un bombero, y lo llenamos de esquemas, de esquemas, de esquemas, como vieron en los videos que les dejé, y le damos miles de años de ciencia humana en cómodas mensualidades de bimestrales, ¿no? Desde primaria hasta bachillerato, para que aprenda lo que al ser humano como especie le ha tomado milenios. Lo va a aprender en sus primeros años de vida. Eso solo lo hace el lenguaje. Y el lenguaje nos ha permitido crear esto, una organización al interior de nuestra comunidad de cómo vamos a generar los recursos que necesitamos para que la comunidad sobreviva. ¿Queda claro que es un modo de producción? ¿O no? Chicos, Sí, se queda entendido, profe. Sí. gracias por contestarme. Creí que me había caído. Chicos, si algo no queda claro, con toda confianza dígame, no queda claro, profe, o sí queda claro y seguimos de rápido, ¿eh? Yo sí No, tengo duda. Es que me salió un poco ¿No? de Sí, contexto. dígame. Me salió un poco de contexto de que empezamos a hablar del lenguaje y luego del modo de producción. Claro. Entonces, Es que el lenguaje nos permitió organizarnos para ver cómo íbamos a producir y a sobrevivir, y eso es un modo de producción. ¿Cómo nos organizamos para generar recursos para nuestra supervivencia y mantener nuestra comunidad? O sea, no es muy complejo el concepto, es eso. El modo de producción es cómo nos organizamos para generar recursos o productos para la supervivencia y el mantenimiento de una sociedad o de un grupo. ¿Va? sí, ya lo comprendí. Gracias. No, de nada. Eso solo fue posible a partir del lenguaje, ¿no? La especie humana es lo que es a partir del lenguaje. Ahora, un medio de producción es totalmente diferente. No es lo mismo un modo que un medio. El modo es la organización de cómo producimos. El medio son los instrumentos o la maquinaria necesaria para crear el producto. Por ejemplo, ahorita voy a profundizar los modos de producción, pero para un ejemplo de un medio, ¿no? Un medio de producción es un telar. ¿Conocen un telar? ¿Han visto un telar? Sí, sí. ¿No? Nomás, estoy pensando que a lo mejor podemos encontrar rápido en YouTube. No le hagan caso a la publicidad que me sale al azar, no es mía. Telar de cintura. Hay un buen. Esto se ve interesante. No les voy a poner el audio. ¿Cuál crees que es la mejor saga de libros que se ha escrito? ¿El Antiguo Testamento? ¿El Nuevo? Conoce a las artesanas de Papatlatlán. ¿Está el sonido? Estos, híjole, perdónenme mi ignorancia, no sé cómo llamarlo, los palitos, ¿no? Por ejemplo, en esa organización y en esa disposición conforman lo que conocemos como un telar de cintura, que es con lo que ellas hacen la ropa que usan y los bordados que usan, ¿no? Estos palitos que ella tiene, eso es el medio de producción, ¿no? Es un medio para producir la tela, ¿no? Y es muy claro. Vamos a ver, por ejemplo, otro que es tortillería. Por ejemplo, este que está rapidito. Esperemos que no nos haga comercial. Aquí, esta máquina es el medio para hacer tortillas. O sea, es el medio con el que producen las tortillas. Y así con cualquier cosa
Ay, ya se mató una tortilla. Y así con cualquier cosa que ustedes vayan viendo. ¿De acuerdo? Entonces, me regreso a mi clase. Modo, ¿cómo nos organizamos? Medio, la máquina o el instrumento con el que creamos el producto. ¿De acuerdo? Sí. Va. Ahora, vamos acá abajo. Vamos a centrarnos acá abajo. Históricamente hablando, y esto es, a ver, ¿cómo lo digo? Históricamente hablando, ha habido diferentes modos de producción en la historia, pero la gran mayoría de todos ellos se pueden englobar o conjuntar, mejor dicho, en estos 5. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo. Esto lo debieron haber visto creo que en tercero, o ya lo debieron haber llevado una pincelada, ¿cierto o falso? Cierto. Sí. Bien, no me voy a detener mucho, solo voy a puntualizar algunas cosas de cada uno. En la comunidad primitiva, el trabajo era en comuna, o sea, es decir, común. Había una organización donde los bienes son de todos y para todos, guardando algunas diferencias que a lo mejor los más ancianos comían primero en algunas comunidades primitivas, o que en otras las mujeres comían primero, o que en otras los hombres comían primero, en algunas. No cometan el error de pensar que la prehistoria es como los Picapiedra, que ya tenían mods y usaban dinosaurios y tenían piedrólares y hacían villancicos de Navidad cuando Jesús todavía no había nacido, ¿no? O sea, no, esa es una visión capitalizada de la prehistoria. No existían esos conceptos, ¿de acuerdo? Ahora, no vayan a tampoco irse con la idea de que las mujeres eran débiles y por eso se quedaban en la casa y desde ahí ya había machismo. O sea, no, el concepto de machismo no nace ahí. Era una organización que respondía más a la naturaleza de ese momento. Y va a haber comunidades prehispánicas, no, perdón, primitivas, aborígenes, en las que la mujer en algunas es casi una diosa, en la que es igual al hombre, en la que es inferior al hombre. Lo mismo pasa con los hombres, lo mismo pasa con los ancianos, lo mismo pasa con los niños. No son iguales. Cada comunidad va a tener interpretaciones diferentes de la vida como hasta el día de hoy lo hacen. Ahora, en algún punto, esas comunidades primitivas, tras descubrir la agricultura, la domesticación de animales y técnicas diversas de construcción, todo esto se tuvo que conjuntar, se dieron cuenta que ahora producían más de lo que necesitaban. Por años, cuando tenemos esta visión romántica de los nómadas, pensamos de que se despertaban, caminaban, cazaban, se dormían, se despertaban, caminaban, cazaban, se dormían, y no es así. Ellos llegaban a un pasto, a un prado, se establecían ahí un mes, unas semanas, se acababan los recursos alrededor como árboles frutales o de verduras o animales que había, y cuando la región dejaba de tener esos recursos naturales, levantaban sus campamentos, sus tiquis, sus carpas, no sé, y se iban a otro prado, ¿no? O sea, eso era ser nómadas, no siempre estaban caminando, permanecían por pocos tiempo en un área, pero sí hacían sus chocitas o sus casitas. Cuando descubren la agricultura, ya no hay necesidad de hacer estos movimientos, porque ahora en el lugar en el que viven pueden cosechar, ¿no? Cuando aprenden a domesticar animales, los pueden reproducir en el lugar en el que están. Y entonces las carpitas, los tiquis, van a empezar a hacerse casas, otro estilo de edificaciones más complejas, ¿no? Y cuando ustedes cosechan, ¿alguna vez alguien ha cosechado o alguien que sea aquí del campo? ¿O que haya trabajado en el campo? ¿O que tenga un huerto urbano? No, pero mi abuelita tiene, bueno, sí, tenía un huerto. Ok. No me dejará mentir de que se cosecha más de lo que se puede consumir, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí. Entonces,
pues yo quería un jitomate y tengo 100, ¿me explico? Ahí viene un concepto que va a cambiar la historia de los modos de producción, que es el excedente. Por primera vez en la historia de la humanidad hay un excedente constante. Nos sobra comida, nos sobran animales. Y esto es fundamental, porque mientras no sobraba, todo el recurso humano, el creativo, el imaginativo, el físico, el espacio-tiempo, se ocupaba en conseguir alimento, en conseguir refugio. Había que ir a explorar, había que rastrear animales, habría que huir de ciertos lugares. Pero cuando ya hay excedente, te sobra tiempo, ¿no? Y les ha pasado a ustedes. El día que hay mucho trabajo y están todo el día, vas, vienes, todo, no tienen tiempo para pensar en nada, no tienen tiempo para ver series, no tienen tiempo para ver películas, ¿no? Pero cuando están de vacaciones y no hay nada que hacer porque ya todo está dado, hasta se aburren, ¿no? O sea, se dan el privilegio algunas personas de aburrirse y decir, ay, no hay nada que hacer, ¿no? Y yo, pues ponte a leer, ponte, o sea, hay muchas cosas que hacer. Les ha pasado seguramente. Sucede igual allá. Si hoy ya no tengo que preocuparme por cazar porque ya aquí están mis gallinas, y si no tengo por ir a recolectar porque pues aquí están mis manzanas, de repente surge un concepto o comienza a surgir un concepto desconocido históricamente en esa cantidad, que es tiempo libre. Y el ser humano dedica el tiempo libre a pensar, a innovar, a cuestionar su medio, a cuestionar su propia existencia, a pensar. Y queramos o no, son los antecedentes de la ciencia, ¿no? El conocimiento. Ese conocimiento y esos excedentes va a hacer que haya personas que poco a poco se van haciendo de más granjitas, de más terrenos, no van teniendo más árboles, más animales, y ahora necesitan personas que lo administren. Y ahí se generan dos modos de producción diferentes en diferentes espacios. En algunos se transitará hacia el esclavismo, en algunos otros se irá directo al feudalismo. En el esclavismo, el modo de producción, la organización está basada en que los esclavos trabajen. Por eso no se da en todos lados. Aunque hubo esclavos en muchos lugares, no eran solo los esclavos los que producían. Son pocos lugares como la antigua Grecia o la antigua Roma en donde el sistema esclavista era el que producía. Ellos trabajaban, ellos producían. En el antiguo Egipto también. Ese era el sistema esclavista. La organización de producción estaba basada en los esclavos. ¿Quieres tener más producción? Ten más esclavos, ¿no? Ese es sencillito. Después se transitaría al feudalismo y algunos saltan de la comunidad primitiva hacia el feudalismo. En el feudalismo hay un señor o una señora, porque también se dio, que son dueños, entre comillas, de una gran extensión de tierra, de mucho ganado, de mucho cultivo, y a otras personas les dan o les subsidian, por así decirlo, o les arriendan el trabajarlas a cambio de que la cosecha y los animales son del señor feudal, pero puedes usar algunos, te puedes quedar con una parte de la ganancia y te puedes quedar a vivir en ese territorio. ¿Quieres tener más en el feudalismo? Necesitas más feudos, más terrenos en esta lógica. Y los señores feudales, algunos se volverán muy acaparadores y poderosos y formarán los primeros grandes reinos, sobre todo en la época del medievo, ¿no? La época media. Y formarán castillos donde vive el señor feudal, amurallados para que no puedan ser tomados, y después vendrá donde viven los siervos, ¿no? Y conformarán por ejemplo, en Fabril, las favelas, ¿no? En Brasil, o sea, ese estilo de construcción alrededor de las murallas y fuera de las murallas. El feudalismo evoluciona hacia monarquías, o sea, el señor feudal se hace rey o reina de otros señores feudales, porque como él tiene el excedente, él tiene el dinero, él tiene el comercio, oro, plata, ¿no? Dependiendo de dónde están posicionados, puede pagarle a otras personas para que lo protejan, para que hagan guerras, para que conquisten territorios. Y en algún punto del desarrollo del feudalismo, del modo de producción feudal,
ciertos siervos se empiezan a volver muy acaudalados. Por ejemplo, el que hacía zapatos, el que hacía cobijas, el que hacía ropa, el que hacía armas, el que hacía instrumentos cotidianos como ollas, porque le están comprando mucho. El señor feudal se da cuenta de esto y a muchos les quita su negocio porque en realidad le pertenece al rey. Y en ese punto de te doy me das y yo me estoy haciendo rico a costa de lo que entre comillas le pertenece al rey a través del comercio, comienza a dar sus primeros pasos una clase social aburguesada. No es todavía la burguesía, es una clase social aburguesada, que con ese dinero y ese excedente se puede permitir investigar, leer, hacer ciencia o presciencia, y se da cuenta de que el rey solo es una persona más, que ni lo puso Dios, ni es de origen divino, ni tiene poderes, y que no tiene derecho a quitarle lo que él tanto ha trabajado. Esta clase aburguesada empieza a incitar a la clase trabajadora, a los neoesclavos. No eres esclavo porque no tienes cadenas, pero pareciera porque todas las otras condiciones se quedaron. Y les dicen, tú puedes ser libre, somos iguales, fraternidad, hermandad, propiedad privada. La clase pobre dice, sí, que se muere el rey, va y pelea la guerra de la clase aburguesada y de repente en Europa todos los reinados empiezan a caer. Y se genera un sistema mercantil que da origen al capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? La acumulación de capital. ¿Qué es el capital? Todos aquellos insumos cuyo uso no presenta un desgaste exagerado. Véase en otra manera, los dueños de los medios de producción. Un medio de producción es un capital. Si nos regresamos a la máquina, esta máquina va a hacer tortillas y tortillas y tortillas por mucho tiempo sin que le tengas que hacer mantenimiento. Pero esta máquina es cara. Esta máquina la paga el dueño del capital, el dueño del dinero, que no es lo mismo. Compra esto y esto es su capital. Compra un taxi y es su capital. Compra una propiedad y la renta y es su capital. Y el tortillero, que no le alcanza para comprar la máquina, vende su mano de obra, el supervisar la máquina, el sacar las tortillas de aquí y no abajo, a cambio de un salario. Pero el que más gana es el capitalista, el dueño de la máquina. Esto no debería de ser así. Karl Marx lo expone en muchos libros, pero es así, ¿no? La realidad es que así se quedó. Y ese capitalismo va a permanecer hasta la fecha de hoy, ¿no? Se ha reinventado con el crédito, con la obsolencia programada, con el marketing, con el deseo de compra, para que la gente esté consumiendo, produciendo. Si produzco, hay que consumir. Por eso somos una sociedad del consumo, porque nuestro modo de organización capitalista es generar recursos. Pero el capitalismo es tan bueno que genera recursos a lo estúpido, es decir, genera más de lo que realmente se puede consumir. Por eso hay mucha tecnología que se regresa, muchos carros que nunca se venden y se desguazan, bolsas y ropa a montones, tanto que hay cosas que llevan más de un año que no nos la ponemos, ya la tenemos, pero teníamos la idea de que había que tenerlo. Forma parte de esta idea del capitalismo. Ahora, históricamente, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hubo un experimento de modo de producción, o sea, una organización de cómo producimos y cómo vamos a sobrevivir, cercana al ideal teórico del comunismo, donde todos producimos para todos. Pero esa versión soviética estaba muy corrompida, estaba aburguesada y estaba con tintes capitalistas por todos lados. Solo fue una idea, un pequeño momento en el tiempo. Yo en lo particular no lo considero comunismo. No obstante, la forma de organización, al menos de manera teórica, sí existe, que es diferente y totalmente opuesta al capitalismo. Lo que tiene Corea del Norte y uno que otro país perdido, pero no mucho, a lo mucho 3, por ahí en el mundo, de comunismo, no es un comunismo como tal. Es un capitalismo acomunizado, ¿no? O sea, es un capitalismo con tintes comunistas. O es un capitalismo con un sistema económico socialista, que el sistema económico es cómo intercambiamos bienes, ¿no? ¿Qué leyes, qué estatutos, qué márgenes?
Nuestro sistema económico es el neoliberal, ¿no? De la corriente del liberalismo. Dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-faire. Todo esto dirán, pero ahorita esto que tiene que ver con problemática social, tiene que ver todo con la problemática social. Porque el capitalismo es el origen de todos nuestros problemas actuales. ¿Por qué? Porque nuestros problemas actuales se basan en la falta de recursos para la supervivencia, para la vida digna, para la buena alimentación, para el acceso a educación. Todo eso porque el capitalismo es acaparador, porque el capitalismo no es comunista, no es del bien común, es del bien privado. Esa acaparación de recursos de los que tienen medios de producción hace totalmente imposible que mucha gente pueda desarrollarse y vivir con plenitud. Y va a hacer que sea más costoso ser pobre que ser rico. Por inverosímil que esto pueda suceder. Por ejemplo, si ustedes van y compran o vayan a la tienda y fíjense en el producto chico y el producto grande y hagan la diferencia, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, suavizante de telas, vean cuánto cuesta el chico y cuánto cuesta el grande, y cuánto trae uno y cuánto trae otro. Es más barato casi siempre comprar el grande, pero si no tienes dinero no te puedes permitir comprar el grande, tienes que comprar el chico. Y si no puedes comprar uno de, entre comillas, buena calidad, compras el sustituto y tu ropa se desgasta más rápido, dura menos y tienes que comprar ropa nueva más rápido. Y si no puedes comprar ropa de calidad más allá de la marca, que luego la calidad es medio cara, y compras de la económica porque es la que te alcanza, dura menos, luce menos y se desgasta más rápido. Entonces, la gente en condiciones de pobreza a veces está en un ciclo vicioso donde sin darse cuenta gasta más. Una persona que tiene dinero va y se compra un carro y le sale, no me acuerdo cuál es el carro más barato ahorita en México, pero a ver, esa pregunta está buena. A ver. ¿Cuál es el auto más económico en México? Según la Fiat, a ver, aquí en Noticias Autocosmos, no sabemos, no vamos solo a pensarlo. El Fiat Móvil, 190,000 pesos, ¿no? Ay, qué fea imagen. Ok, Fiat Móvil, 190,000 pesos. Si tú tienes dinero, vas y te compras el Fiat Móvil en 190,000 pesos. De golpe, se acabó. Si tú no tienes dinero, vas y pides que te lo financien y en lugar de pagar 190,000 pesos en una emisión, en 6, 7 años les vas a pagar 500,000 pesos. O 600,000 pesos, o hasta 1,000,000 de pesos, dependiendo de tu esquema. Al final, todos los que necesitamos, porque yo estoy dentro de eso, ¿no? De un sistema de crédito, terminamos pagando más que los ricos que pueden pagar el monto original del carro a la primera. Esto habla de las desigualdades, y las desigualdades dan origen a la segregación, a la marginación, a la pobreza, ¿no? Al acceso diferenciado a recursos como la educación, como la salud, y eso a su vez solo va postergando más las grandes problemáticas que hay en nuestra sociedad. ¿Quedó claro más o menos este viaje entre nuestros modos de producción y cómo es que llegamos a la situación que estamos actualmente? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, profe. Vamos, entonces, volvemos a tomar nuestro carrito, ¿no? Y nos regresamos al presente. Nos regresamos al presente. Y vimos la infraestructura. ¿Cuál es nuestra infraestructura? El modo de producción. ¿Por qué? Porque si no producimos, el Estado se cae. A veces criticamos muy duro a los centroamericanos que vienen a México para ir a Estados Unidos y decimos, es que ¿por qué no trabajan donde está? ¿No? O a los propios mexicanos que se van de aquí, es que ¿por qué no trabaja donde está? Pues por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que la infraestructura de donde viven no existe. El modo de producción falla. No hay realmente buenos empleos y ellos están consumiendo por todos lados una vida que no pueden alcanzar, así como la mayoría de nosotros, ¿no? El reloj de 1,000,000 de pesos, el carro de 1,000,000 de pesos, que de viaje a las Malvinas, que quiero vestir Prada, Gucci, Nike, ¿no? Que creo que se pronuncia Nike, Adidas,
Under Armour, ¿no? Me explico, el capitalismo juega tanto con el marketing, con nuestras mentes, con el deseo de tenerlo, de la necesidad. Porque si tú no compras, no sirve que se siga produciendo. Por eso muchas empresas quiebran. Porque aunque producen, ya no tienen un mercado. Y si no venden, ya no hay con qué producir. Y se acaban. Entonces, la idea es meter en la sociedad consumir, 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 consumir. Compra, 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 compra. Porque el día que no compres, el capitalismo se tambalea. Y ya ha pasado en los grandes cracks de la bolsa de valores, de la economía, ¿no? Ha pasado. Pero el capitalismo se ha reinventado de una u otra manera. Es muy interesante estudiar el capitalismo si alguien lo quiere hacer adelante. No es eterno el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es muy depredador, es muy salvaje, es muy inconsciente. Vean cómo se talan bosques, vean cómo se acaban con especies de animales. ¿Por qué? Por el modo capitalista. El modo. Por producir, ¿no? Sin mesura, sin conciencia, porque mientras más produzco, más gano. Entonces, si el capitalismo perdura, no va a perdurar el planeta como lo conocemos, ¿no? Nos vamos a enfrentar a consecuencias terribles y muy probablemente a la extinción de la especie humana. Por algo está la paradoja de Fermi, se las dejo de tarea, no tarea, para quien la quiera buscar, la paradoja de Fermi, que explica esta parte. Y el capitalismo en algún punto se tiene que acabar. ¿Cuándo? No sé, no soy profeta, ¿no? Pero se tiene que acabar. Se va a acabar porque es insostenible. Está dando patadas de ahogados por todos lados. Las criptomonedas, el criptoarte, los NFTs. No es más que el capitalismo buscando sobrevivir a sí mismo. Porque es autodestructivo, ¿no? La versión meta, ¿no? De Facebook, el mundo meta, todo esto. O sea, no es lo mismo que el capitalismo tratando de reinventarse un modo de producción que los dueños de los medios de producción buscan mantener a toda costa porque de lo contrario se les acaba su riqueza, sus comodidades y todo lo que ellos puedan tener, el poder en sí mismo, ¿no? Si la infraestructura falla, ya no importa lo demás, ni tu ideología, ni tu cultura, ni tu estructura, ¿no? En la estructura la política es más sencillo, es como nos organizamos, ¿no? Y aquí somos una república. Está en el artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república laica. Lo tengo barrido, vamos a buscarlo. Artículo 40 de la Constitución Política Mexicana. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios fundamentales de esta ley. Luego entonces, México es una república porque los gobernantes no se pueden mantener en el poder por siempre y para siempre, ni heredar a su familia el poder. Nuestros presidentes, gobernadores, están un periodo de tiempo y luego se van. Esa es la característica de república. Representativa porque existen unas personas que, como su nombre lo dice, representan o van a hablar en voz de el resto de personas para administrar el país. Véase nuestros diputados, nuestros senadores, los cabildos locales, esos son nuestros representantes, ¿no? Laica, que quiere decir que ningún dogma religioso tiene influencia en la administración del Estado. No confundir que no haya religiones, o sea, sí. Pero cuando han escuchado hablar del Estado Islámico, chicos, Más o menos. okay. No que lo conozcan a fondo, pero pues que alguna vez hayan escuchado lo del Estado Islámico. Pues muy bien, no. Okay. Cuando hablamos del Estado Islámico, le decimos así porque el Islam está a la par del Estado. O sea, en los estados islámicos, el Islam, esa religión, toma parte en las decisiones gubernamentales. O
sea, está el presidente y no sé cuál sea la figura más alta del Islam, perdonen mi ignorancia, ¿no? Pero el equivalente al Papa, ¿no? En el Islam, ellos dos deciden lo que va a pasar al interior de sus territorios. Hay poder, o sea, tienen ese poder. Aquí no. Aquí el arzobispo podrá decir lo que quiera, pero legalmente no puede hacer nada para interferir en la administración pública de México. Otra cosa es que el sacerdote, el arzobispo, el pastor o el que quieran soborne al presidente municipal, a quien sea, para obtener derechos. Bueno, eso es otra cosa. Pero legalmente hablando, ningún ministro religioso puede formar parte de la administración pública del país. Eso es la característica laica. Democrática, que es el modo de elección, que es a través del voto, ¿no? Del voto del pueblo. Y federal, que tenemos valga la redundancia, un pacto federal, un pacto a nivel país, que conforma el país de diferentes estados. En realidad, Hidalgo es un estado, Sonora es un estado, Oaxaca es un estado, Quintana Roo, Yucatán, ¿no? Chiapas son estados, y todos en algún día, según dice la historia, aunque eso no es muy cierto, decidieron unirse para conformar lo que hoy sabemos que es Estados Unidos Mexicanos. Por eso se llama Estados Unidos. Diferentes estados se unen para formar una federación, ¿no? ¿Alguien es fan de Star Wars? Yo lo he visto nada más. Ok, ¿no hay nadie que sea fan? ¿O que le guste así bastante? No, profe. Bueno, en Star Wars hay algo que se llama la Federación de Comercio, donde distintas razas alienígenas se unen a este conjunto que los representa, ¿no? Era un ejemplo nada más para tratar de aterrizarlo un poquito mejor. No es tan común la vida federal en México, es más común en Estados Unidos. Lo podemos platicar quizás más adelante, no es el momento. Pero esa es nuestra federación. Esto es como nuestra estructura. Si yo les hablo cuál es la estructura dentro del Estado, la respuesta para el caso de México es el artículo 40 de la Constitución Política Mexicana. Luego, nuestra superestructura, ahora sí, nuestra ideología, nuestra cultura, macro y micro, lo que para ustedes está bien, lo que para mí está mal. Y sí vamos a coincidir, por ejemplo, técnicamente para todos está mal matar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Ok, y técnicamente para todos está mal robar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Y como eso, son muchas otras cosas que a los que somos de México nos enlazan, ¿no? O sea, nos une, nos identifica, o sea, coincidimos con eso. Hay otras cosas como que no, y por eso se generan muchas revueltas, como es el aborto, el matrimonio homosexual. No nos vamos a tomar una postura, pero a lo que me refiero es que ahí sí se parte, ¿no? Porque históricamente hay unos valores, y el neoliberalismo y el capitalismo traen otros valores, que, ojo, eso es bien importante. El capitalismo tiene cosas buenas y cosas malas, como casi todo en este mundo. De lo bueno es la igualdad, increíblemente. El capitalismo ha logrado que la mayoría de las personas puedan disfrutar de lo que hoy se llama igualdad, o sea, que no haya tanta segregación real como el apartheid, como el esclavismo americano. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes tiene algún negocio? ¿De cualquier índole? Yo. Odalis, y creo que ya nos había dicho, ¿no? Pero ¿nos puede compartir de qué es? Sí. Pues es ropa de segunda mano. La vendo en tienda física, entregas y en una página en Instagram. Ah, muy bien, perfecto, lo felicito. Vámonos a la tienda en físico. Uy, pateé algo acá abajo, esperen. Vamos a la tienda en físico. No me diga dónde, luego me paga por publicidad. No, no es cierto. Vamos a pensar en la tienda en físico. Si llega a su tienda, compañera, una chica de preparatoria y quiere comprar algo, ¿se lo vende? Sí. Y si esa chica de preparatoria es de tez oscura, ¿se lo vende? También. Y si esa chica es mormona, ¿se lo vende? Sí. Y si es también. Musulmana, ¿se lo vende? Sí.
¿Y si es homosexual se lo vende? También. ¿Por qué se lo vende? A ver, usted dígame su idea. Pues porque es una persona, independientemente de sus culturas o creencias o raza o piel, o sea, es una persona que está queriendo comprar algo, o sea, da igual como Sí, lo yo la que felicito por ese pensamiento, yo concuerdo en ese pensamiento. Es una persona y tiene un valor y el valor para todas las personas es el mismo. Yo lo definiría así, me parece bien. Pero aquí hay algo detrás que usted a lo mejor no alcanza a ver del todo. Históricamente hablando, no siempre se pensó que las personas fueran iguales. Y de hecho, en algunas partes del mundo aún no se piensa que las personas son iguales. Se piensa que hay personas que son superiores y personas que son inferiores. Por mucho tiempo, los afrodescendientes fueron tratados como personas inferiores. Y lo puede ver en la historia de Estados Unidos. Tenían baños para personas de color y para personas blancas, por así decirlo. Vamos a decirlo negros sin afán de ofender, ¿no? Para personas negras, para personas blancas. Había restaurantes para personas blancas, para personas negras. Tiendas para personas blancas, para personas negras, porque no pertenecían a la misma sociedad. Tanto es así que, por ejemplo, el tenis, el deporte, se le dice el deporte de blancos. Y hay un romanticismo, o el deporte blanco, hay un romanticismo de que el tenis ahí en Wimbledon se vestían de blanco para jugar y que por eso se dice el deporte blanco. No es cierto, el deporte blanco era porque es súper caro jugar al tenis, incluso hoy en día, y solo la gente dueña de medios de producción, que la mayoría en ese entonces no eran de color, eran los que se podían permitir jugar al tenis. De ahí viene ese mote, ¿no? Algún día alguien pensó como usted piensa ahora y dijo, a ver, espérate. O sea, sí podrá ser inferior y lo que tú quieras según ese pensamiento. Ojo, en esa época, yo no concuerdo con eso, en esa época, pero es historia. Pero el tipo trae dinero, o la tipa trae dinero, o la persona trae dinero. Y yo vendo ropa. Si yo vendo más, yo gano más y yo me hago más rico. Entonces no me importa si es de color. Si tiene para pagar, yo le vendo. Y esa gente que empezó a pensar así, empezó a ganar mucho más dinero. Y las personas que decían, no, a él no porque es negro, a él no porque es mujer, a él no porque es niño, a él no porque es migrante, empezaron a quedarse sin clientes. Algún día esta idea se volvió tan homogénea que de repente, ay no, sí, ya les vendemos a todos, ¿no? Y ahora hacen campañas de, no importa, lo que hoy es trending es la homosexualidad, ¿no? Y la comunidad LGBT, de que Adidas, Nike, todos han sacado cosas, edición especial con los colores, ¿no? Que identifican a este grupo, en la inclusión. O sea, sí la inclusión, pero lo que está detrás es vender, ¿no? Te vamos a vender lo que quieras y te vamos a meter la idea de lo que quieras. Aquí el chiste es vender. ¿A quién? A todos, ¿no? A todos, o sea, no importa, mientras lo puedas pagar, te lo vamos a vender. Por eso hay también un mercado negro tan feo como la trata de blancas, de niños, de órganos, porque hay quien puede pagarlo y quien lo va a pagar. Y si hay demanda, el capitalismo siempre tiene oferta. Si la gente no demandara estas cosas, no existirían estos mercados negros. Se demandan, por eso existen. Y no llevan 20, 30 años, llevan cientos de años con nosotros, ¿no? Lo veremos cuando lleguemos a esos puntos en la problemática social. Pero esa es la ideología, ¿no? Nuestra cultura. Tristemente tenemos una cultura muy globalizada, tenemos más bien una cultura capitalista, una cultura neoliberal, de ventas, de consumo, de que el éxito es acaparar y el fracaso es no tener, ¿no? O sea, no todos, pero en términos generales, ese podría ser el pensamiento de la mayoría. Que éxito es tener una casa y un carro, o viajar, que hay que viajar, que quien no viaja no vive, que hay que conocer, que hay que disfrutar, que hay que tener muchas parejas, que hay que tener muchas experiencias. No son gratis esos pensamientos, vienen del consumo, vienen del capitalismo para inventarlos, ¿no? Para que exista más mercado al que vender los productos que el capitalismo está creando. Esa es la cruel, fría y en mi caso triste realidad que domina el mundo en gran manera.
Preguntas, comentarios, opiniones respecto a esto que ustedes quieran hacer. ¿Críticas? Creo que no, profe. Todo bien. Estaba a punto de decir, a ver, Luz, ¿qué opina? No me lo va a creer, pero muy bien. A ver, agarremos a alguien al azar. Dayana. Eh, pues esto igual lo podemos ver en más cosas, como por ejemplo en el movimiento feminista, se vuelve algo, pues muy vacío, simplista el mensaje, y pues solo se ocupa como campaña para seguir vendiendo productos de feminismo, de que mujer empoderante. Sí, es muy triste. Estoy pensando, quisiera estudiar un poco más de feminismo, precisamente porque como que o sea, ¿cómo decirlos? Las mujeres que a veces se encabezan el feminismo como el ícono, ¿no? No siempre, algunas veces, el ícono, o sea, con todo respeto, son mujeres que no han hecho gran cosa, ¿no? Con todo respeto. Históricamente hay unas mujeres tan impresionantes que han pasado tan desapercibidas por las propias mujeres hoy en día, que creo que ahí hay una deuda muy importante que saldar. Hay un libro que se llama Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. Está muy simple, se los recomiendo. Les va presentando exactamente eso, el caso. Algunos sí dices, ay, no manches, ¿no? Pero otras están muy buenos. De mujeres que han hecho cosas muy extraordinarias, ¿no? Una de mis favoritas es Amelia Earhart, pero no es la única, ¿no? Entonces, Juana de Arco, ¿no? O sea, mujeres de verdad extraordinarias que sí lucharon por demostrar que la mujer es exactamente igual que el hombre, ¿no? En cuanto a posibilidades, en cuanto a condiciones, en cuanto a intelecto, en cuanto a anhelos, en cuanto a sueños, en cuanto a derechos. Porque obviamente hay cosas que nos van a diferenciar, pues si no seríamos iguales, ¿no? Pero en cuanto al espíritu del ser humano, hombres y mujeres en ese sentido estamos igualados, ¿no? Y hay mujeres que literal dieron la vida por conseguir esto y siento que están muy invisibilizadas hasta por el movimiento feminista. Y que sí, concuerdo con usted, hay grupos feministas que son muy buenos, que hacen cosas muy buenas, que están apoyando a las mujeres, a comunidades indígenas, a mujeres que sufren violencia, a diferentes grupos que lo hacen muy bien. Pero hay otros grupos que nada más lo agarran precisamente exacto, como una bandera para vender cosas, ¿no? Para vender comunidad. Brenda, ¿quieres comentar algo? Brenda Belén. Ay, se prendió mi micrófono solo, disculpe. No, ahora nos comenta algo, coméntanos algo. Bueno, pues todo esto de lo que estamos viendo me relaciona. No sé si ha visto la serie en Netflix que se llama La Divina Bula. Bueno, está muy buena, a mí me gustó. Y justo en un capítulo pasan a una chica trans y dice, bueno, yo hice conchas de colores como para visibilizar el movimiento. Y pues como que primero dije, ay, pues qué buena idea, pero no sé, como que me recordó eso del consumismo. Realmente sí apoya la visibilidad del movimiento, pero de alguna u otra manera se está, pues, adinerando de él, no sé si usted dónde entender. Y como que yo lo veo Perdón. aprovechando económicamente, o sea, y no digo que esté mal, pero sí lo relaciono con lo que usted nos acaba de comentar. Y pues como que ahora me da otra perspectiva, ¿no? Como que primero dije, ay, pues qué bien, lo apoya, pero ahora ya digo, ay, pues a lo mejor pues lo toma para poder tener dinero de esa manera. A veces no es consciente, ¿no? O sea, a veces sale sin querer. Uno hace una idea y no se da cuenta de que está sumido en el capitalismo, y a veces sí es con toda el afán de volverte rico, ¿no? Es como las famosas coyotes o coyotas que van y compran artesanías y luego vienen y las revenden en otros nodos poblacionales como las grandes ciudades. Ay, vean el trabajo de las artesanas y vean nuestros orígenes y nuestros tintes y no sé qué tanto. ¿Cuánto cuesta? 1,700. Es que es la calidad, es una artesanía. ¿Cuánto le pagaste tú a la artesana? 200 pesos.
¿Cuánto tienes tú de ganancia? 1,500 pesos. Si eso no es explotación, yo no sé qué es, ¿no? No todas, no todos, pero tristemente, con las artesanías, esto pasa mucho. Explotación y coyotaje desmedido, ¿no? Hay otros grupos que no, o sea, ojo, hay otros grupos que no, también. Pero, pues sí, suele pasar, ¿no? Entonces, sí, muy bien ahí, ambas participaciones extraordinarias, excelente. A ver, otro al azar. Brian, coméntanos algo, compañero. Bueno, pues también a mí se me hizo muy interesante la parte en donde hablaba sobre el fin del capitalismo como tal y cómo se están buscando nuevas maneras para, pues, cambiar el sistema económico. Sí, hay un libro. Si volteo para arriba es que aquí tengo como un librero, ¿eh? De hecho, justamente del libro que había citado, profe, el de Sapiens, Ajá. bueno, yo había leído una parte de él y ciertamente igual se me hizo muy interesante la parte de cómo, pues, bueno, aparte de que hablaba de hablar en grupo y de todos estos aspectos, y sobre todo de los símbolos, el diálogo y, pues, más que nada la comunicación. Algo bien importante es el dinero, porque es lo único que el ser humano siempre ha creído. Sí, sí, exacto. El dinero, o sea, a ver, qué bueno que lo dice, compañero. La gran diferencia raíz es el lenguaje, ¿no? El lenguaje se compone de estos símbolos, de texto, de palabras, de lenguaje corporal, o sea, el lenguaje es muy complejo, tiene muchas cosas. Y ya con el lenguaje, otro gran invento es el fuego, ¿no? O sea, el fuego también va a ser increíblemente transformador, porque al cocinar la carne y muchos productos, uno, se matan bacterias, por lo tanto el ser humano vive más. Y dos, increíblemente algunos productos, bueno, increíblemente no, algunos productos cocinados brindan o aportan más cosas favorables como las carnes, ¿no? Parte del desarrollo del cerebro humano se da a partir del consumo de carne. Y eso, por ejemplo, la rueda, ¿no? Y lo que usted comenta, el dinero. El dinero es extraordinario porque nos facilitó intercambiar productos con personas con las que no compartíamos el lenguaje, ¿no? O sea, no, hay varios lenguajes en la Tierra todavía. Ahora les llamamos idioma, pero el idioma, un idioma por sí mismo no es completamente un lenguaje, ¿no? Un lenguaje va en símbolos, va en expresiones, ¿no? O sea, es más denso, pero bueno, hay muchos idiomas. Para los que no compartían el idioma y el lenguaje no era tan claro entre los dos, el dinero facilitó el intercambio comercial, ¿no? Entonces, muy bien ahí, muy buen aporte. Y del capitalismo hay un libro que se llama ¿Tiene futuro el capitalismo? De Emanuel Wallenstein. Está muy bueno, por si lo quieren ahí leer, también recomendable. Hasta aquí, todo bien. Vamos a dejar aquí la clase el día de hoy, pero ¿alguien quiere comentar algo? Al menos díganme, no, todo bien, profe. No me dejen salir, profe. Todo bien, profe. Gracias, profe. Todo bien. Aunque sí les agradezco eso, ¿no? O sea, se vale que me digan, no, todo bien, no quiero comentar nada, no están obligados, pero sí respóndanme porque si no me siento raro. Va, pues les agradezco. Ah, no, espérenme. Nos despedimos, que estén muy bien, espérenme.